quiero dar los buenos días a todos y daros la bienvenida a una nueva jornada en materia preventiva enmarcada dentro de la oferta educativa editada por Fraternidad Mujeres. En esta ocasión, la jornada que vamos a ver gira sobre el tema mobbing o acoso psicológico en el trabajo. Como veis, es un tema, pues como todos sabemos, muy interesante, a la vez que muy delicado, ¿no? Antes de meternos en materia, yo creo que vamos a presentarnos, ¿no? Yo soy Ricardo Alonso, soy el técnico o consultor de prevención en Santander y voy a estar dando apoyo, ¿no?, a los compañeros pues, con la gestión del chat o cualquier cosa que pueda surgir. Para dicha jornada contamos con dos grandes especialistas en esta materia. Uno es Iván Fernández, desde que se encuentra en la delegación de Asturias, y el otro es Diego Alejandre, que está en nuestra delegación de Pamplona. Los tres somos, como he dicho ya, consultores de prevención o técnicos de vuestra mutua en Fraternidad Mujeres. Os quiero indicar, lo primero a los asistentes, por favor, que mantener los micros y las cámaras, si es posible, apagados, para evitar interferencias o que oigamos ruidos de fondo y no nos escuchemos bien, e intentar tener, pues eso, la señal que vaya lo más fluida posible. También como recomendación, suelo recomendar que pongáis la vista del hablante, ¿no?, para que veáis en pantalla, aparte de la presentación que el compañero vaya a poner, a la persona que habla. También importante comentaros que todas las preguntas o dudas que podáis tener las podéis ir poniendo en el chat y cuando acabemos las ponencias resolveremos todas y cada una de ellas una vez terminadas las ponencias. También recordaros y deciros que la sesión, seguramente lo estaréis viendo arriba a la izquierda, está siendo grabada, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya vamos a entrar en materia y os voy a contar un poco o dar una pequeña introducción de lo que vamos a ver en esta webinar. Para empezar, vamos a empezar con unos conceptos básicos para saber y conocer a ver qué es esto del mobbing y situarnos y describir un poco lo que es, ¿no?, y los diferentes actores que intervienen cuando hablamos de mobbing. Luego veremos las distintas fases de desarrollo cuando se produce mobbing en una empresa. Veremos cómo lo podemos prevenir y hablaremos de medidas correctoras para su prevención. Terminando, pues bueno, con un breve resumen de la jornada y pasando al turno de preguntas. Pues ya sin más demora, quiero dar los buenos días a nuestro compañero en Pamplona, Diego. Muy buenos días, Diego, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Cuéntanos, dinos qué es esta historia, qué es esto del mobbing. Bueno, pues es algo desagradable, eso para empezar. Tú antes ya lo has comentado, ¿no?, que es algo delicado incluso. Bueno, lo que vamos a hacer primero, como bien has adelantado, va a ser tratar de este concepto. Vamos a analizar realmente qué es esto del mobbing y, bueno, y si no nos gusta el anglicismo, pues el acoso en el trabajo, acoso psicológico en el trabajo. Bien, realmente la definición, bueno, pues una de ellas podría ser esta perfectamente. Es una definición basada en lo que nos indica el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre todo cuando vamos a ver el tema de lo de sistemático y del tiempo prolongado. Vamos a ir leyéndolo. Lo que nos dice es que el mobbing es una forma característica del estrés laboral y se define como una situación en la que una persona, o también puede ser un grupo de personas, no tiene por qué ser solo uno el acosador, ejercen una presión psicológica extrema. Ahí ya tenemos las primeras palabras clave. Presión psicológica extrema. Esto hay que tenerlo muy claro. Después, ¿qué nos dice? Que es de una forma sistemática. ¿A qué se refiere con lo de sistemática? Pues se refiere a que es algo repetitivo y además, como mínimo, una vez por semana. Claro, estas cosas luego hay que demostrarlas y probarlas, pero la definición es esta. Y luego, además, también tiene que ser algo prolongado en el tiempo. No debe ser un hecho puntual, sino que es algo que se repite durante al menos 6 meses. Esto es lo que nos indica el Instituto sobre otra persona en el ámbito de las relaciones laborales. Bueno, una vez que ya conocemos esta definición y esas palabras clave, presión psicológica extrema, sistemática, al menos una vez por semana, tiempo prolongado en el tiempo, perdón, en un tiempo prolongado, más de 6 meses, hay que tener en cuenta
que el mobbing entra dentro de estos factores psicosociales de los que trata, intenta evitar, analiza, intenta evitar una de las 3 especialidades técnicas preventivas, técnicas que, bueno, que ya llevamos oyéndolas pues 25 años, ¿no? Junto con la Ley de Prevención y el Reglamento de los Servicios de Prevención. Tenemos por un lado la especialidad de seguridad en el trabajo, que es la que analiza e intenta evitar los accidentes de trabajo. Tenemos la higiene industrial, que intenta evitar pues, las enfermedades profesionales, por ejemplo, exposición a ruido, a contaminantes químicos, y tenemos como tercera especialidad técnica esta, la ergonomía y la psicosociología aplicada, que lamentablemente, pues es la, a mi juicio al menos, es la hermana pobre de este trío. Porque realmente las empresas, a pesar de lo que he comentado, hace 25 años que lleva en vigor la ley, las empresas siguen dándole, aparentemente, hablo en general, hablo en general, siguen dándole más importancia pues, a esas actuaciones, si acaso, dirigidas a la seguridad, ¿no? Evitar accidentes, caídas, proyecciones, atrapamientos, golpes, cortes, incluso higiene, ¿por qué no? Mediciones de ruido, contaminantes químicos, ese tipo de evaluaciones, pero la parte ergonómica y psicosocial, pues por lo que sea, pues a veces queda en un, bueno, pues en un segundo o incluso un tercer plano. ¿Por qué? Bueno, pues habría que preguntar a las empresas, pero mi percepción es que hay empresas que lo primero no le dan la importancia que merece, como no lo sufren, pues esa falta de empatía hace que esto no le damos la importancia, y otras por miedo, efectivamente por miedo, saben lo que es y por miedo a que aflore y cree una publicidad negativa dentro de la empresa y fuera de la empresa. Bien. Hay otro concepto que es el bullying, es parecido, bueno, es bastante parecido, también sigue siendo una presión psicológica extrema, pero el bullying se refiere al ámbito escolar. Aquí estamos hablando del ámbito laboral, bueno, pues el bullying en el ámbito escolar. Si esto a mi juicio ya es pues, muy grave en el trabajo, pues no te quiero contar cuando el destinatario o el acosado o acosada es un alumno, ¿no? En el cual pues sufre una presión por parte de compañeros, una presión lógicamente injusta y que puede llegar a ser insoportable. Y aún peor, en silencio, en muchas ocasiones. Bien, vamos a ver ahora las modalidades del mobbing. Podemos agruparlas en tres aspectos, en 3 áreas. Por ejemplo, la modalidad del mobbing, es decir, cómo se puede hacer mobbing en relación con las medidas organizacionales. O cómo puede suceder también el mobbing cuando hablamos de ataques a las relaciones sociales. O incluso el tercer grupo, ataques a la vida privada. No son compartimentos estancos cada uno de ellos. Es decir, no tiene por qué ser el mobbing solo de una manera organizacional o solo de ataque a la vida privada, sino que puede ser, lamentablemente, la unión entre 2 o incluso las 3, si acaso. Recordemos que el mobbing al final va relacionado con la maldad, ¿no? La maldad de alguien que puede llegar a hacer esto. Por ejemplo, en el primer grupo, restricción de la posibilidad de hablar. No queremos dirigirle la palabra a alguien, es más, no queremos que nos dirija la palabra, no queremos saber nada de esa persona. Es que no queremos ni oírle hablar. O le cambiamos de ubicación alejándole de sus compañeros, o no solo le cambiamos de ubicación, sino que le cambiamos de ubicación, pero para que esté en un puesto aislado, en un lugar aislado. A colación de esto recuerdo un caso que me ocurrió, que, bueno, esto fue una evaluación de riesgos que realicé hace ya un montón de años, igual 20 o 22 años, en un edificio de oficinas, y bueno, pues un alto cargo de esa empresa, que trabajaba en ese edificio, pues una persona que solía salir en prensa, aquí en Navarra. Y bueno, tenía un alto cargo, era un alto cargo importante. Pero también en prensa había salido que la habían defenestrado, que la habían, bueno, retirado de ese cargo pues por una diferencia de criterios, opiniones o actuaciones. Y bueno, pues haciendo esa evaluación de riesgos, lógicamente pues tenía que recorrer todas las dependencias, incluidos archivos, almacenes. Pues entramos dentro de un archivo grande, un almacén grande. Y estaba con la luz apagada, encendieron la luz del archivo, fuimos avanzando, ya digo que era un archivo grande, y ahí al fondo, en un rincón, joder, había ahí una luz y alguien sentado con un flexo, vamos, puro estilo, ¿no?, de los de antes, y se da la vuelta y joder, le veo la cara, ¿no?, a esa persona. Y rápidamente los que me acompañaban me hicieron salir de ahí. No, vamos a ver otra zona y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo habían aislado, pero clarísimamente, ¿no?, a esa persona. O sea, se te queda el cuerpo que es que no lo entiendes. Es que no lo entiendes. Luego, otro tipo de medidas organizacionales pues puede ser la obligación de ejecutar tareas que o bien no tienen sentido o bien son tareas que pueden ir incluso en contra de tu propia voluntad. En fin, denigrar, degradar, básicamente todo gira en torno a ello. Luego podemos tener otro grupo de modalidad, que sería el ataque a las relaciones sociales, como he avanzado antes. Sería, por ejemplo, la restricción de la comunicación con compañeros. No queremos que esta persona se relacione con los demás. Es más, incluso le decimos a sus compañeros que no le dirijan la palabra.
Es decir, le denigramos. Es una continuación de la anterior, en todo caso, ¿no? Es decir, bueno, esta persona, esta ya sabéis cómo es, este ni caso. O sea, es que no merece la pena ni que habléis con esa persona. O dirigirse a él mediante gestos, miradas, burlonas. Hacer el vacío, de alguna manera. Se la aísla, pero de una manera social, no solo física, sino social. Y el tercer grupo sería ataques a la vida privada. Si nos ha parecido poco lo anterior, pues imaginaos si encima todo esto va añadido o aderezado con críticas personales acerca de, no sé, de tu aspecto físico, de tu forma de vestir, de tu familia, de tu mujer, de tus hijos, yo qué sé. O sea, al final esto es la caja de las maldades más absolutas, ¿no? De la orientación sexual, de lo que sea. Incluso pudiera haber lo que aparece ahí como terror telefónico, que son, bueno, pues son llamadas amenazantes, anónimas, porque también puede haber cobardía en todas estas situaciones. Y bueno, pues lo que busca es eso, es sembrar el terror, atemorizar a esa persona acosada. Hacer parecer estúpido, mofarse, imitarle. Claro, si esto lo amplificamos con las redes sociales, pues ya no te quiero ni contar, ¿no? O un correo, en vez de mandarle un correo a la persona, digamos, que luego se demuestra que es la persona acosada, en vez de mandarle un correo solo a esa persona corrigiendo errores, pues no, pues se le pone en copia a un montón de gente que ni le va ni le viene, pero es como para hacer públicamente ese hecho, ¿no? Que esa persona no tiene ni nada, que no tiene ni idea. Bueno, a ver, he hablado aquí de lo peor, ¿no? De situaciones que son muy desagradables, como hemos dicho. Bueno, también incluso violencia física o amenazas de violencia física o verbal, ¿no? Gritos, malas maneras. Pero hay situaciones que puede que no sean móvil. Claro, esto hay que analizarlo, como luego veremos en la fase de prevención, luego Iván nos va a comentar. Pero hay situaciones que puede que no lo sean. Pues, por ejemplo, un hecho puntual, una discusión, aunque sea fuerte, una discusión puntual, un cambio de un choque de trenes, ¿no? Por diferentes criterios, que es puntual. O una presión legítima ejerciendo el poder, en el sentido de que, poder me refiero, para el cumplimiento de normas. Por ejemplo, cumplimiento de normas de prevención. Una persona que está utilizando la moladora, la radial, si le está sumando directo diciéndole que se ponga las gafas, pues se lo podrá decir primero bien y luego ya de un modo más imperativo, incluso más borde si quieres, ¿no? Pero que te ponga las gafas. ¿Qué te he dicho que te pongas las gafas ahora mismo? Te he dicho, y ni una vez te lo voy a repetir más, que te pongas las gafas. Y si no te las pones, me veré obligado a tomar medidas. Esto es una manera que no tiene por qué ser móvil. Otra cosa es que yo le diga, me cago en no sé qué, eres un hijo de que te pongas las gafas, que estoy hasta las narices de ti, que te vas a ir a la calle, que... Hay maneras y maneras. Muchas veces lo que detectamos analizando una situación de móvil es esa falta de respeto, ¿no? Esa es una de las claves, la falta de respeto. A ver, hay cosas que se pueden decir de una manera o de otra, sin humillar, con respeto, y otras de esta manera que no, ¿no? Y a veces lo vemos mucho más claro en películas. Si, vamos, os animo a que pongáis, bueno, son películas, a ver, que a mi juicio no son agradables. Para mí no son agradables de ver. Realmente a mí se me pone un nudo en el estómago, pero si ponéis en el buscador de internet, ponéis películas ejemplo móvil, os salen unas cuantas que son realmente, pues eso, delicadas y desagradables. Hay una película de los años 80, La chaqueta metálica, que, bueno, bien, de acuerdo que en el ámbito militar podemos pensar que, pues, que la disciplina es importante. Pues vale, sí, de acuerdo, ¿no? Que se exige y es rígido el cumplimiento de una serie de actitudes, vale, bien, lo que quieras, pero en esa película lo que vemos es un sargento que lo que hace es humillar a la gente, les pone motes, se burla de ellos. El recluta bufón, recluta patoso, recluta copo de nieve, que es una persona de raza negra. O sea, es todo humillando y además delante de los demás. Es un machaque continuo y una presión psicológica extrema, como hemos visto con esa definición. Bueno, vamos a ver ahora los actores que pueden darse lugar o que se dan lugar, de hecho, en una situación de acoso en el trabajo. Básicamente tenemos tres. Tenemos el acosador, es el hostigador, es la persona que siembra el terror o que puede sembrar el terror. Igual suena muy catastrófico esto del terror, pero es así. O sea, ojalá de los aquí presentes de esta jornada no lleguemos a vivir esto, pero realmente es así. Es una persona que va por ti, que no tiene escrúpulos, ni empatía, supongo. Bueno, pues es ese, el hostigador, el que te puede hacer la vida imposible, de alguna manera. Muchas veces pensamos en que solo el jefe, que un jefe solo puede ser acosador, pero realmente el acoso puede ser de arriba abajo, bien, de mandos hacia abajo, o puede ser de abajo arriba, o puede ser incluso transversal.
sí que es cierto que suele estar relacionado con situaciones de poder, ¿no? Alguien que tiene un poco más de poder en algún ámbito, igual no genéricamente o siempre, pero en un ámbito frente a otro, pero puede ser, como he dicho, en esas direcciones. Luego tenemos el acosado y que realmente es la persona, pues eso, la víctima de toda esta situación. A veces también pensamos en que una persona es, esto que voy a decir no lo digo porque lo piense yo, sino hablo lo que pueden pensar algunas personas erróneamente, que el acosado es una persona, vamos, que es que tiene todos los boletos para serlo. Una persona que es débil psicológicamente hablando, una persona que es enfermiza, que es tímida, que no se relaciona con los demás, que viste de mala manera, o bueno, que viste de una manera que no nos gusta y ya por eso decimos que viste de mala manera. En fin, no hay un perfil para ello. Cualquiera de nosotros que estamos aquí en esta jornada, podemos ser candidatos a sufrir esta situación de acoso. No hay un perfil específicamente claro. Si la toman contra ti, por muy buen profesional que seas, por muy buen trabajador que seas, por mucho que te esfuerces, si quieren ir a por ti, irán a por ti. Afortunadamente no es lo habitual, lógicamente, pero bueno, podría sucedernos a cualquiera. Y luego tenemos los testigos silenciosos, también testigos llamados testigos mudos, y luego también podemos tener paralelamente testigos activos. Hay un aspecto importante. Si no hubiese testigos mudos o testigos silenciosos, no se daría una situación de acoso. Los testigos mudos o silenciosos están ahí, son espectadores, pero no dicen nada. No dicen nada, ni a uno ni a otro. Estos testigos mudos a veces callan por miedo a que si dicen algo, esa persona, ese acosador, lo puede tomar también contra ellos. Joder, a ver si voy a ser yo el siguiente o la siguiente. O también a veces, y esto también es grave, es igualmente grave, el testigo mudo calla porque no le da la importancia que merece a estas situaciones. De ahí a que en las empresas, como luego nos contará Iván también, hay que darle visibilidad a todo esto. Hay que demostrar, primero hay que anunciar y hay que demostrar que en la empresa la tolerancia es cero frente a este tipo de situaciones y ver que esto está mal visto en la empresa. Si yo como compañero veo a una persona que le están haciendo o parece que le están haciendo acoso, si yo lo veo como normal porque digo, es que este jefe o esta jefa es que es tan especial, es que tiene unos prontos, tiene unas maneras, si llego a ver cosas que luego se demuestra que son mobbing como normales, pues igual callo porque no le doy importancia. Y como digo, esto es también igualmente grave. Y los testigos activos son esos que le ríen las gracias al acosador. Jiji, jaja, incluso le apoyan, le animan, le empujan incluso. Se siente apoyado de alguna manera el acosador. Bueno, vamos a ver ahora las consecuencias. Los aspectos claves. Los aspectos clave serían aquellos que tenemos que fijarnos y definir para poder atajar un problema de estos. En realidad son las respuestas a estas 6 preguntas. Tenemos la primera pregunta, ¿el qué? El quién, después, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. Primero, el qué. ¿Qué tipo de conducta hay? Es decir, ¿qué tipo hay un ataque a la vida privada? ¿Hay un ataque en cuanto a las medidas organizacionales? ¿Hay un ataque en cuanto a las relaciones sociales? ¿Qué es lo que estamos detectando? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Quién? ¿Quiénes son los actores? ¿Quién es el supuesto hostigador? ¿Quién es la persona que está denunciando la situación? Vamos a ver si hay testigos, mudos o activos. Vamos a ver cuándo, porque como hemos visto en la definición, lo que nos indica el instituto es la frecuencia. Es algo que se repite constantemente, al menos durante 6 meses. Es algo repetitivo, incluso que todas las semanas como mínimo ocurre algo o alguna situación parecida. Vamos a ver cómo es esta situación de acoso. De arriba abajo, abajo arriba, lateral, transversal. ¿Dónde? En el marco de la relación laboral. Si no tiene ya solo por qué ser en el centro de trabajo, es en la propia relación laboral, ¿no? Basada en ello. ¿Y el por qué? Pues hombre, ¿por qué tenemos que analizar esto? Pues porque a estas alturas, si ya hemos visto cómo puede ser el mobbing, podemos suponer que las consecuencias pueden ser pues o graves o muy graves. No lo dejaría en leves, no, o graves o muy graves. Y es lo que vamos a ver ahora, las consecuencias. Podemos agruparlas en 3 grupos, en consecuencias físicas, en consecuencias psicológicas y en consecuencias organizacionales. En el primer grupo estaríamos hablando de enfermedades que son muy claras. Puede haber una persona que está sufriendo esta situación que sufra alteraciones cardiovasculares, que tenga taquicardias, palpitaciones, presión en el pecho, que tenga trastornos musculoesqueléticos, pues tengo las cervicales, tengo contracturas constantemente, respiratorias, me falta el aire, llego al trabajo y empiezo a trabajar y es algo que me puede y estoy
joder, me falta ese aire, tengo dolor de estómago. A ver, espero que no haya muchas personas aprensivas en esta jornada y empecemos aquí, joder, pues a mí me duele el estómago, a mí... A ver, hay que ponerlo en contexto, ¿de acuerdo? Una pequeña broma dentro de este aspecto delicado, pero bueno. El segundo grupo de consecuencias serían consecuencias psicológicas. Si las anteriores son enfermedades claras y que son graves, pueden llegar a ser graves, pues el segundo no te quiero ya ni contar. Depresión, ansiedad, estrés, difíciles de eliminar, cambios conductuales, me doy a la bebida, busco solución a mis problemas de esta manera o de otra. O problemas familiares, porque qué duda cabe, gente que tiene problemas en el trabajo, pues lo suyo sería, ojalá pudiéramos, yo el primero, separar absolutamente mis problemas en el trabajo de mi ámbito familiar. Pero es complicado y hay muchas ocasiones que los problemas del trabajo me los llevo a casa y pago eso que estoy sufriendo, lo pago con mi entorno más cercano. A veces también es al revés, mis problemas familiares me los llevo al trabajo, pero bueno, aquí estamos hablando del sentido contrario. Insomnio, falta de sueño, falta de apetito, y luego podríamos tener también consecuencias organizacionales. Claro, una persona, una persona que está sufriendo todo esto, ¿pero puede llegar motivado al trabajo? ¿Puede llegar satisfecho, contento, con ganas de trabajar, con ganas de sacar del trabajo, de esforzarse? Hombre, pues yo lo veo que puede ser difícil, ¿no? Si hablamos ya de la cultura preventiva, cumplimiento de normas, respetar las normas, en fin, hacer las cosas como hay que hacerlas, pues es también muy difícil llegar a ello. Recordemos que yo no llego motivado. Y si no estoy motivado, pues es posible que no consiga la productividad que se espera de mí, con lo cual es un ciclo cerrado. Al final es la pescadilla que se muerde la cola. Una persona, siempre hemos oído esto, ¿no? Una persona motivada es una persona productiva, y es cierto. Si yo no llego motivado, y si yo no estoy motivado, pues claro, ya sabemos, hay gente que igual se tuerce el tobillo y dice, no, pues yo voy a trabajar hasta con una muleta, con un bastón. O yo tengo un resfriado que, que tengo un dolor de cabeza y voy a trabajar. Y otras personas que no. Pero una persona que no está motivada, que está sufriendo todo esto, pero realmente podemos pensar que va a hacer ese esfuerzo. Pues hombre, tengo dudas de que una persona no vaya al médico de cabecera y diga, oye, mira, por favor, valora si me das la baja porque estoy fatal, ¿no? Y son consecuencias, como decimos, que son muy serias y muy graves. En fin, ahora lo que nos queda por ver son las fases, ¿no? de estas situaciones tan desagradables y la Sí. prevención. Y eso pues nos lo va a contar nuestro compañero Iván. Cuando quieras, Iván. Muchas gracias, Diego. La verdad es que es un proceso complejo que has descrito a la perfección. Aquí tenemos en la pantalla pues, las fases del mobbing, las fases más habituales que Lehmann ya describió pues, hace unos cuantos años. Es un proceso muy complejo, es un proceso complicado de gestionar, complicado de afrontar, con consecuencias muy importantes, pero que se identifica pues, en 4 aspectos o 4 puntos pues, que ya Diego ha adelantado de una forma muy clara. El primero, el germen, quizás el conflicto. El conflicto que es algo habitual en la relación humana. Tenemos con las personas que más queremos, con nuestros familiares, con nuestra pareja, con nuestros amigos. El conflicto es algo inherente al ser humano. Tenemos diferentes opiniones y es algo lógico. La cuestión es que si no se gestiona bien, especialmente en un entorno laboral, pues puede generar un enquistamiento que acabe provocando pues, la siguiente fase del conflicto, que sería el mobbing. Aquí tenemos que tener en cuenta que estamos en un lugar muy característico, estamos en un entorno laboral, quizás el ámbito de nuestras vidas en el que hay mayor jerarquía, en el que hay mayor desigualdad en cuanto a poder, en el que hay categorías, puestos laborales, responsabilidades, funciones, y bueno, esas desigualdades, si ya en el instituto con el bullying que comentaba Diego, pues es fácil que ocurra por una diferencia, aquí que estamos con las diferencias sociales y las diferencias jerárquicas, pues hay muchas más posibilidades. Es algo que se puede dar y que si no actuamos de forma correcta puede llegar a aparecer. La intervención, Diego también lo describió a la perfección, llega tardísimo. Estamos en una situación en la que la evaluación psicosocial se hace muy poco, se hace muchas veces para corregir, se hace cuando hay una situación de denuncia, de demanda, cuando hay una baja laboral, y estamos interviniendo de una forma que no suele ser efectiva. Son pocas las organizaciones que tienen protocolos frente al acoso, que tienen un seguimiento, que fomentan la comunicación y que, bueno, permiten evitar pues, estas situaciones que son tan desagradables para todos y todas aquellas que puedan estar cerca de una de ellas. Yo creo que cuando Diego hablaba del bullying, todos hemos sido alguna vez, no digo acosado ni acosador, pero todos en nuestras vidas hemos sido esos testigos silenciosos
en los que veíamos al matón o la matona del instituto y presionaba a alguien pues, que tenía gafas, que tenía canas, que comía una cosa diferente o que tenía una orientación pues, o una idea diferente a los demás. Todos lo hemos visto, todos nos hemos callado muchas veces por temor, porque a veces también es situación muy conflictiva y bueno, la salud de las personas pues, se ve afectada. Y la última parte, pues desde la mutua lo estamos viendo, pues esa expulsión de la vida laboral, esa pérdida de salud, y es que el incremento de las bajas médicas por problemas de origen psicosocial, psicológico, pues está aumentando de una forma exponencial. Claro, estamos en una situación que pandemia, que hay aislamiento, pérdida de libertades, situaciones pues, de complejidad laboral, social, que bueno, como bien decía Diego, esto no es una vida estanca, tenemos familia, tenemos vida, tenemos trabajo y todo pues está haciendo mucha mella a nivel de salud mental. Hace unos días veía un indicador de suicidios en España y creo recordar que eran más de 3.000 al año, es decir, más del doble de suicidios que muertes por accidente de tráfico. Es un dato que es escalofriante y que ha aumentado en los últimos 10 años y que desgraciadamente si no actuamos desde las empresas en un primer lugar, pues probablemente continúe aumentando. Hay mucho desconocimiento, hay mucho temor y bueno, creo que lo primero o necesario es que comprendamos bien pues a qué nos enfrentamos. Hacía Diego una definición muy buena de que esto no es un conflicto puntual. Esto no se trata de que yo tenga una opinión diferente a mi jefe o a mi jefa o a un compañero y discutamos. Esto es normal. Tenemos que tener opiniones diferentes y de hecho esto yo creo que nos enriquece, que nos permite pues, ver otros puntos de vista. El problema es cuando ese conflicto no se resuelve de alguna forma. Bien mediante una definición de funciones, bien mediante la jerarquía, bien mediante una comunicación efectiva. Cuando ese conflicto no se resuelve de una forma adecuada, pues esa desigualdad de poder muy marcada en una empresa, lógicamente pues por cuestiones jerárquicas, puede llegar a generar un problema. Cuando hablábamos del curso, pues, o de la jornada, hablábamos con Diego, hablamos Diego, Ricardo y yo, pues decíamos de poner un ejemplo, de explicar una situación para que comprendiéramos bien pues, estas fases. Y se nos ocurría pues algo muy habitual, ese tipo de acoso que se produce por envidia, por temor a que nos quiten el puesto, por esa inseguridad del acosador. Hay que recordar que el acosador es una persona insegura, que no tiene empatía, que no tiene inteligencia emocional, que tiene muchos defectos y que se ve amenazado por otra persona. Y poníamos un ejemplo de pues, un nombre ficticio, Andrés, que es un becario que había sido contratado con una beca a un bufete de abogados y que había sido asignado pues, a un abogado senior que era directivo en ese bufete y que directamente pues, iba a encargarse de enseñarle pues, el quehacer de ese bufete. Ese directivo pues, rápidamente detectó que Andrés pues, tenía grandes capacidades, muchísima energía, juventud, que venía muy bien preparado por su formación académica, había sido de los mejores de su promoción y empezó a ver que podía ser mejor que él y decidió pues hacerlo un poco de lado. Algo muy importante en el acoso es la intencionalidad, esa maldad que decía Diego. El acoso no es que yo haga daño sin querer, en el acoso el acosador tiene intención de hacer daño. Quizás no es consciente de las consecuencias tan terribles que puede tener su actitud, pero una característica muy clara es que el acosador tiene intención de dañar. En este caso, este directivo pues empezó a pedirle tareas que le hacían de menos a esa persona, pues hacerle cafés y hacer fotocopias, pedirle tareas que no le enriquecían en ningún momento y Andrés pues se rebeló. Le dijo que no entendía, que aunque esto fuera becario, que quería aprender, que quería mejorar y que no entendía que una beca tuviera que hacer cafés, que tendría que hacer otras cosas para poder aprender y poner en práctica sus conocimientos. Esto al directivo le sienta mal, que le cuestione su autoridad a un becario. ¿Cómo va a cuestionarme a mí, que soy un directivo, un becario? ¿Cómo puede ser esto? Y entonces, pues, inicia la fase de mobbing, inicia la fase de acoso. Ese conflicto no se resuelve y este acosador comienza, pues, a pedirle tareas absurdas, a aislarlo, a pedirle tareas que no se corresponden con su actividad o con su categoría, a reírse de él en frente a otros compañeros, con comentarios de estas personas se creen que por venir de la universidad ya lo saben todo, con esa cara cómo va a entrar en un juzgado si no es esposado. Bueno, comentarios que pueden hacer mucho daño, especialmente a una persona que llega con ilusión y con ganas de trabajar. Esto, como también decía muy bien Diego, se puede tolerar un cierto tiempo, pero nuestros recursos mentales, nuestra capacidad de resistencia, nuestra resiliencia, que es una palabra que utilizamos mucho hoy en día, pues tiene un límite. Y normalmente los expertos coinciden en que a partir de los 4, 5, 6 meses, esta situación
comienza a hacer una mella muy importante en la salud del trabajador, en este caso en la salud del becario. Pues bien, pasados 6-7 meses, esta persona comienza a enfermar, comienza a tener dolores de cabeza o cualquier síntoma de carácter psicológico, psicosocial, que pueda venir derivado de este tipo de situación. Como bien sabemos, y creo que nos identificamos nosotros mismos. Yo cuando tengo mucho estrés no puedo comer, o como mucho, o me duelen las cervicales, o no puedo dormir. Estos síntomas psicosomáticos pues van aumentando hasta que llega un momento en el que no se puede más. Aquí hay dos opciones. Ya empieza a haber un daño a la salud y la empresa tiene que intervenir. Bien porque el trabajador enferma, bien porque alguien efectúa una denuncia o el propio trabajador dice, mire, yo estoy aquí en una beca y no voy a aguantarme esta situación, como puede ser el caso ficticio que comentamos, o bien porque, bueno, hay denuncia externa, un testigo que nos dice que realmente se está llevando una situación que no es tolerable porque se está dañando a una persona. Aquí la empresa pues tiene varias opciones. En muchas ocasiones ocurre que la víctima pues es culpabilizada, se le ve como la parte débil de la situación, del conflicto, y a veces es más sencillo prescindir de un becario que tener un conflicto grave con un directivo de la empresa. Bueno, pues aquí tenemos que ser contundentes y tenemos que buscar las diferentes opciones. Aquí podemos despedir al becario, podemos abrir un comité de acoso y efectuar un estudio, podemos hacer un cambio organizativo muy sencillo en el que el becario pase a manos de otro directivo que pueda apoyarle y hacer un seguimiento correcto. Bueno, la intervención tiene que orientarse de diferentes formas, siempre hay muchas opciones y hay que buscar aquella que satisfaga a todas las partes. Lo que tenemos que buscar, evitar siempre, en todo momento, es el cuarto paso, esa exclusión de la vida laboral. Pues las bajas médicas, las patologías de carácter grave, las invalideces o el despido que comentábamos. Y más, teniendo en cuenta una cuestión, aquí también lo vemos rápidamente en la mutua, los procesos que vienen derivados de situaciones de estrés tan elevadas o de acoso como el que estamos viendo, son muy complicados de revertir. La cicatriz que deja en el alma de esa persona pues es profunda. Y aquí cuando alguien se rompe una pierna, pues hacemos una placa y tenemos una estimación clara de los días de baja. Pero cuando hay un caso de acoso, cuando hay un caso de ansiedad, cuando hay un caso de depresión, no tenemos un equipo que nos diga los días de baja, ni tenemos un equipo que nos diga que podemos hacer una intervención quirúrgica y reparar ese hueso. La mente es mucho más compleja de reparar. Por ello, tenemos que hacer lo que no estamos haciendo ahora mismo. Tenemos que intentar prevenir, no corregir. Tenemos que actuar antes de que el síntoma aparezca. Esto es como si tenemos un andamio, se nos cae un trabajador, rompe la pierna y luego ponemos la barandilla. No, el andamio no se corrige, el andamio se modifica antes de que acceda al trabajador para que esa pierna no se rompa. Tenemos que actuar de una forma realmente proactiva, de una forma realmente preventiva. Aquí, bueno, proactividad y liderazgo son dos situaciones o dos conceptos que tenemos que intentar aplicar, que tenemos que intentar implementar dentro de la empresa. Tiene que haber negociación, tiene que haber comunicación, tiene que haber gestión de conflictos, tiene que haber discusión. Sin discusión tampoco podemos avanzar. Si nadie pues, consulta mis ideas o las niega o incluso las rebate, será complicado que yo pueda avanzar. Entonces, tenemos que intentar pues, actuar de una forma realmente preventiva. Tenemos muchas herramientas. Luego comentaremos algunas, como las evaluaciones psicosociales o evaluaciones específicas, pero al final es una cuestión de comunicación, es una cuestión de participación, es una cuestión de empatía y de inteligencia emocional para permitir pues, que haya esa fluidez en las ideas y que cualquier conflicto o cualquier situación que pueda ser incómoda pues se pueda llegar a negociar. Al final, aquellas relaciones que se basan en una comunicación fluida son las que mejor funcionan. Podemos poner el ejemplo de nuestra vida personal, seguir más allá. Ahí lo podemos ver que cuando hay buena comunicación, pues las situaciones van mucho mejor. Aquí tenemos las 3 fases o 3 puntos en los que podemos llegar a intervenir. Desgraciadamente, cuando hablamos de acoso, casi siempre hablamos del apartado final, de la prevención terciaria, cuando estamos ya corrigiendo esa situación, cuando ya estamos viendo que realmente hay unas consecuencias claras, que hay un conflicto muy enquistado, que ha habido un acoso prolongado y que esa persona pues, está enfermando, está perdiendo la salud. Pero podemos actuar mucho antes. Antes del conflicto es complicado actuar, antes de que se produzca, porque a veces no podemos adivinarlo, pero sí que podemos intentar resolverlo de una forma muy clara. Cuando hablamos de conflicto,
Yo creo que las normas ISO, ahora la 45001, están con la 45003 también de riesgo psicosocial, siempre marca un apartado muy concreto que para mí es crítico en la resolución de un conflicto, y es las funciones y responsabilidades. Cuando una empresa tiene bien definido qué tengo que hacer, hasta dónde llega mi responsabilidad, cuáles son mis límites, mis campos de actuación, es mucho más sencillo evitar ese conflicto. La jerarquía debe ir definida también a esto, a aclarar cuáles son mis funciones y cuáles son mis responsabilidades. Si a Andrés le hubieran dicho que sus funciones eran apoyar en los juicios, hacer la gestión documental, pero nunca tener que hacer favores de llevar cafés o hacer fotocopias continuamente, pues este conflicto no se podría plasmar, porque tenemos clarísimo qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Lógicamente, como becario, no voy a ir de abogado líder a un juicio complejo, porque aún no tengo esa capacidad o esa responsabilidad. Pero hay que definirlo muy bien, poner límites a funciones, a responsabilidades, a obligaciones o a cotas de poder también dentro de la organización. Ver dónde están esos límites. A veces, precisamente en ese límite es donde se genera ese conflicto y donde puede aparecer pues esa situación de desigualdad. También, pues, buscar elementos de mediación. Bueno, la empresa tiene barreras, tiene fronteras que pueden ser invisibles, que pueden ser complicadas de diferenciar. Vamos a buscar una mediación, vamos a buscar un comité, vamos a buscar una herramienta de comunicación que al final me permita, pues, eliminar estas fronteras y resolver de una forma, pues, equilibrada, de una forma en la que no siempre gana el que tiene más poder, sino aquel que demuestre que tiene cierta razón en el tema que estén tratando en ese momento determinado. Y ya lo veis, al final las herramientas son las habituales en cualquier conflicto psicosocial, pues comunicación, charlas, dinámicas de grupo, comités de resolución de conflictos, cualquier tipo de gestión que permita que esas diferencias pues queden resueltas de inmediato o al menos a corto plazo. Si yo puedo actuar rápidamente en el conflicto y lo resolvemos de una forma pues equilibrada, vamos a evitar pasar al siguiente paso, que es el paso complicado, el paso que no se puede permitir, el paso en el que alguien intencionadamente, con ganas de hacer daño, pues efectúa esas prácticas que comentaba Diego sobre una persona. Además, algo que creo que es muy importante es la intencionalidad, la intención con la que hacen las cosas. Al final, si te pegan un grito, pero te pegan un grito y sabes que lo hace porque hay mucha presión, porque tenemos poco tiempo, porque he desobedecido varias órdenes, como el ejemplo que ponía Diego de las gafas, al final tú sabes que te pega grito, pero es porque quiere que te ponga las gafas para que cuides tus ojos. Es decir, la intención, aunque la forma no sea correcta, la intención pues tiene un fondo bueno. Sin embargo, cuando nos dicen algo con una intención negativa, aunque te digan, Iván, vaya bien que te sientas esa chaqueta, pero sabes que lo dicen para hacerte mal o para hacerte daño, pues al final el efecto es muy perjudicial. Todos sabemos que hay miradas que matan y a veces una mirada con mala intención hace mucho más daño que el peor insulto que nos puedan llegar a ofrecer. Bueno, pues hay que marcar normas. Esto es como los niños pequeños, hay que marcar normas de comportamiento. Parece increíble que digamos esto, pero yo he estado en comités de acoso, en resolución de conflictos, en los que a personas que podrían ser mis padres tenía que decirles, por favor, no insultes a tu compañero, por favor, mantén las formas, por favor, no ves cómo te estás comportando. Llegamos a mostrar una parte muy negativa del ser humano en estas situaciones y hay que dejar claras pues qué actitudes y qué tipo de actuaciones no son tolerables dentro del ámbito de una empresa. No podemos permitir que se dañe una persona. Exactamente igual que no podemos permitir que alguien sabotee una máquina, no podemos permitir que alguien sabotee al bien más preciado de una empresa, que es la persona que forma parte de esa organización. Y para ello, pues hay que tener un sistema de valores, hay que tener un sistema de conducta o al menos tener unos protocolos en los que se reconozca qué está permitido dentro de la empresa y qué no se permite bajo ninguna circunstancia. Porque además esto ayuda a que todos esos testigos silenciosos que comentaba Diego, pues tengan claro qué se permite y qué no se permite, que tengan claro qué está bien y qué no está bien. Y cuando el público no aprueba una actuación, es mucho más complicado que el acosador continúe ejerciendo esa presión. Tened en cuenta que cuando hay desconocimiento, cuando no sabemos si está bien o está mal, pues tendemos a callar por no cometer el error. Pero cuando está claramente definido qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pues al final es más fácil actuar. Y todas esas personas que ven o que hemos visto, porque yo creo que en el instituto de adolescentes todos desgraciadamente hemos presenciado una situación así y nos hemos callado,
al final estamos apoyando al acosador, estamos apoyando a la parte más fuerte. Pues tenemos que buscar esas herramientas de identificación, estar muy atentos a cualquier tipo de desequilibrio, a cualquier tipo de diferencia que pueda haber dentro de la empresa. Yo soy de los que creo que al final el acoso es una situación también de ignorancia. Muchas veces temer a lo diferente, temer a aquello que rebate un poco nuestras creencias o nuestros ideales que creemos que son perfectos. Y es ignorancia porque al final está claro que cuanto más diferente sea la gente que te rodea, más capacidad tienes para comprender otros tipos de opciones y para ver si tus creencias son correctas o incorrectas. Y bueno, yo en mi vida laboral he visto acoso pues por sobrepeso, por tendencia sexual, por creencias religiosas, por la edad, por tener el pelo gris, por cualquier tipo de argumento que lógicamente es absurdo desde el punto de vista que se pueda mirar. Y por último, pues ya tendríamos un aspecto correctivo. Sí que tiene una parte positiva la evaluación en este tipo de sentidos y explico un poco este concepto. Al final, este tipo de situaciones tienen como positivo que es rápido revertirlas. Es muy sencillo ponerle stop, ponerle freno en cuanto comenzamos con una evaluación. ¿Por qué? Porque muchas veces el acosado se ve totalmente aislado, ve que no tiene ningún tipo de capacidad ni ningún tipo de fuerza sobre la empresa. Y el acosador se ve empoderado, ve que tiene gran poder, que hace lo que le da la gana, que presiona a esa persona porque tiene esa superioridad jerárquica, moral, ideológica o del tipo que sea, y que nadie dice nada. Entonces, esa desigualdad de poder se corta rápidamente cuando yo tengo un indicador de acoso y digo, hago un comunicado a la empresa y digo, hemos detectado que hay situaciones que pueden suponer un acoso laboral. Vamos a hacer una investigación, vamos a hacer un estudio, pues con un método específico como SATA, Cisneros o la escala de Lehmann, y lo que vamos a hacer es identificar si ocurre algo así. En ese mismo momento, el acosado dice, por fin alguien se está dando cuenta de que esto que está ocurriendo aquí no es lógico, me están destrozando la vida. Y el acosador comienza a pensar, ¿estaré haciendo daño? ¿Estaré excediéndome en esta presión que estoy efectuando? Bueno, pues en ese momento ya la situación puede empezar a relajarse. Pero tengan en cuenta que al final estamos actuando cuando ya han aparecido consecuencias, cuando ya hay un daño sobre la salud, cuando esa persona pues está siendo acosada y realmente pues pueden aparecer síntomas. Esto es muy habitual en la evaluación psicosocial. Yo he tenido situaciones en las que me piden una evaluación psicosocial después de un caso de acoso, después de un ataque de ansiedad, después de situaciones conflictivas. Evaluar ahí es llegar tarde, es evaluar cuando el trabajador se ha roto la pierna porque se ha caído del andamio. Tenemos que evaluar antes. Y muchas veces lo lógico sería hacer como hacemos en seguridad, que creo que es algo que hacemos todos. Llegamos a una empresa, hacemos una evaluación inicial de riesgos en los que miramos caídas, cortes, ruidos, bueno, vemos el listado de riesgos del método aplicado y como vemos que hay ruido, vamos a hacer un estudio específico, vamos a hacer un estudio, una sonometría. En riesgo psicosocial debería ser igual. Yo aplico un método general, aplico un método de evaluación psicosocial como el FPSICO, ISTAS 21, hago un estudio y las variables que voy a ver, comunicación, participación, acoso, me da un nivel de riesgo. Que veo que hay un indicador de acoso, inmediatamente aplico un método específico, pues por ejemplo SATA, para verificar o para identificar dónde se produce ese acoso, cómo, cuándo, por qué, con las preguntas que Diego anteriormente nos hacía. Tenemos que empezar a controlarlo. Y tenemos que empezar a tener en cuenta que la salud psicosocial de las personas que están en una empresa pues, es muy importante. Antes Diego decía que la ergonomía y especialmente la parte psicosocial es la hermana pequeña de la prevención. Totalmente de acuerdo, así ha sido, pero desde mi punto de vista es el futuro de la prevención. Las bajas médicas por temas psicológicos ya son prácticamente un tercio de las bajas médicas que tenemos en la actualidad. Los procesos son mucho más largos y además pues la motivación, la satisfacción laboral, la participación, el cumplimiento de los trabajadores está muy relacionado con este tipo de actos. Si un trabajador está motivado, va a cumplir mejor las normas, va a utilizar mejor los EPIs, va a comunicar mucho mejor los defectos. Y si un trabajador está desmotivado, pues al final tenemos una caída y un corte, que sí, es un accidente de seguridad, pero igual la causa raíz es una variable psicosocial, es la falta de comunicación dentro de la empresa. Y precisamente esto
es creo que la clave de estas situaciones. Si conseguimos que la empresa pues, tenga una comunicación lógica, si conseguimos que utilizar esta palabra tan complicada pero tan necesaria, pues seguramente estas situaciones no se aparezcan o no sean tan frecuentes. Y ya le cedo la palabra a Diego, que nos va a hablar precisamente de algo tan relevante como la comunicación. Sí, Iván. Bueno, como continuación a lo que estabas comentando tú, qué duda cabe que la comunicación juega un papel fundamental en todo esto. Tú lo has comentado en las dos primeras fases de la prevención, en la primaria y secundaria, que es algo necesario y fundamental. Las empresas se debería fomentar la comunicación estableciendo canales de comunicación seguros, desde el punto de vista seguro, es decir, confidenciales, que garanticen esa confidencialidad, esa seriedad, ese rigor, fomentando también un ambiente laboral seguro. Claro, esto que estoy diciendo en 3 palabras, 2 o 3 palabras, esto es difícil de conseguirlo, pero tenemos que empezar o tenemos que seguir con todo ello. Por ejemplo, estableciendo reuniones para aplicar esa prevención primaria que ha mencionado Iván, estableciendo reuniones periódicas cuando detectamos un conflicto y lideradas, por supuesto, con el mando correspondiente. Vamos a celebrar esta reunión y vamos a intentar atajar el problema aquí mismo. Vamos a intentar resolver el conflicto. Hay una medida muy eficaz y relacionada con el liderazgo, que también antes nos lo ha comentado Iván, ¿no? Hablando de ese liderazgo que va muy unido a todo esto. Pues yo creo que esto lo hemos oído hablar en muchas ocasiones. Luego, claro, hay que ponerlo en práctica. Pero eso de que las felicitaciones se hacen en público y las reprimendas o corrección de errores se hacen en privado, ¿esto nos suena? Yo creo que sí, yo creo que esto ya lo hemos oído hablar en unas cuantas ocasiones, ¿no? A todos nos gusta que nos pasen, voy a hacer una expresión un poco, que nos pasen la mano por el lomo, ¿no? A todos nos gusta que nos den unas palmaditas. Hombre, que nos feliciten, si a mí me felicitan todos los días, a todas horas, al final no me lo voy a creer. Pero hombre, de vez en cuando, si tú consideras que has hecho un buen trabajo y te felicitan, te sientes bien, te sientes a gusto, ¿no? Y si alguien me tiene que decir algo que he hecho mal o algo que tengo que mejorar, pues por favor, no me lo digas delante de los demás, no me hagas sentirme incómodo. No hagas que alguno que igual me tiene un poco de manía encima se ría de mí, ¿no? Dímelo en privado, ¿no? Eso también es una parte del liderazgo, una pequeña parte, ¿no? De todo lo que es el liderazgo. Entonces, esa comunicación también es muy importante, es muy relevante. Luego hay otra herramienta que sería el comité de acoso, que antes ha mencionado Iván, que él ha formado parte de comités y que, bueno, esta herramienta o estos comités están constituidos o formados pues, por representantes de la empresa, puede haber también del servicio de prevención propio o ajeno, delegados de prevención, es decir, se busca una transparencia, se busca una participación, ¿no? de diferentes figuras. Y hablando de figuras, es muy recomendable el disponer en las empresas de un responsable de igualdad, ¿no? que lidere esta herramienta. ¿Cuál es la finalidad del comité de acoso? Bueno, pues básicamente eso, una vez que se recibe la denuncia de un testigo o la denuncia de esa persona acosada, que esta es una fase muy difícil, ¿no? Claro, tú estás sufriendo esta situación y ¿qué haces? ¿A quién se lo vas a contar? Claro, es complicado. ¿A tu propio jefe? Supongamos que es el que lo hace. Hombre, si es un compañero lo tienes mucho más fácil, vas a tu jefe, ¿no? Pero igual resulta que tú crees que tu jefe apoya a esa persona. Complicado. Entonces, bueno, esta figura del comité y del responsable de igualdad puede ayudar a la hora de canalizar ese tipo de denuncias. Como decía, el comité lo que trata es de identificar, de comprobar esta situación y de buscar una solución, resolver la situación. Estamos hablando de una resolución ya correctora, ¿no? Esa prevención terciaria que ha comentado Iván. Ya ha ocurrido, bueno, pues vamos a demostrar que en esta empresa, como he mencionado también yo antes, la tolerancia es cero al acoso. Aquí se premia el respeto, la dignidad personal. No queremos saber nada de la discriminación. Trabajamos con confidencialidad y estamos coordinados, ¿no? Entre esas figuras que he mencionado antes. Establecer un procedimiento es otra de las funciones del comité, un procedimiento, pues eso, pues definiendo cómo se van a tratar estos temas. Una fase de investigación, una fase de resolución y, claro, otra cosa que no se nos tiene que olvidar es que esto hay que hacerlo con celeridad. No digo que el análisis haya que hacerlo rápido, sino que hay que coger el toro por los cuernos, que se dice. Hay que actuar rápido, analizarlo. Luego puede llevar más o menos tiempo, pero esto no hay que dejar pasar el tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más se crecen unos, más se debilitan otros. Se tiene que ver que el comité actúa con seriedad, imparcial, comprobando y resolviendo. ¿De acuerdo?
Bueno, pues ya para finalizar, Iván, nos vas a contar pues los aspectos de cómo detectarlo y un breve resumen, ¿verdad? Pues sí, así es. Luego abriremos turno de preguntas para aquel que tenga alguna duda, alguna consulta para poder resolverla. Pero está claro que al final actuar rápido es algo necesario. Primero porque vas a evitar que, como bien decía Diego, que se enquiste la situación, que esa desigualdad continúe aumentando y que tenga efecto sobre la persona. Además, es una referencia muy válida para el resto de compañeros cuando hay una injusticia dentro de la empresa y se actúa rápidamente. Oye, está bien, tú eres el directivo, tú eres el becario, Andrés, pero no puedes tener al becario haciendo cafés. No va a ir a un juicio como abogado líder, pero tendrá que empezar a aprender y tendremos que integrarlo y tener funciones acordes con su responsabilidad y su categoría. En cuanto frenamos esto, damos un mensaje también muy potente al resto de compañeros. Bueno, aquí cada uno tiene su puesto, que obviamente atiende a aspectos profesionales, a aspectos laborales únicamente, y tendremos que buscar pues, ese equilibrio para llevarlo a cabo. Entonces, hay que actuar pronto, hay que actuar rápido. Ya han visto que nos dan aproximadamente 6 meses, pero esos 6 meses de sufrimiento no se pueden permitir. Hay que resolver el conflicto de una forma pues, muy veloz. Hay que intentar actuar de una forma en la que se creen comités éticos, que haya unos valores escritos dentro de la empresa, o ya no escritos, sino realmente aplicados, que haya un cuidado hacia la persona. Hablamos de evaluación psicosocial al final. Cuando aplicamos el F-Psico, por ejemplo, hablamos de comunicación, de participación, de tiempo de trabajo, de crecimiento, de recompensa, de tipo y estilo de liderazgo. Es decir, estamos definiendo claramente un código ético o unos valores dentro de la empresa. Esto es una evaluación psicosocial, ni más ni menos. Lo apuntaba muy bien Diego, anclado también en la confidencialidad. Si yo tengo que quejarme de que me están acosando y mi vía de comunicación es mi acosador, a ver qué voy a decir. Entonces, todo este tipo de herramientas tienen que ser siempre apoyadas en la confidencialidad. Que cualquier persona, testigo activo, testigo mudo, acosado, pueda denunciar en cualquier momento una situación que sea injusta. Y tiene que haber confianza para que podamos tener herramientas de comunicación que sean totalmente confidenciales y que en cuanto ocurra eso, se actúe. Porque fíjense lo sencillo que es que ese becario en la primera semana le parezca todo eso fatal y pueda enviar un mensaje confidencial diciendo que hay situaciones de desequilibrio. Bueno, pues si rápidamente al inicio de esa semana laboral el director o el presidente de la empresa o el comité de acoso le dice al directivo, oye, que hemos visto que el becario está haciendo cafés, no lo desaproveches, bueno, no es ni siquiera un toque de atención, es simplemente un comentario, pues eso ya puede parar la situación prácticamente de raíz. Y si el acosador ve que eso que estaba haciendo no encaja en la empresa y el acosado ve que ha hecho ese comunicado anónimo y ha cambiado un poco la situación, bueno, pues es un cambio muy, muy importante y sobre todo que puede evitar consecuencias en el futuro. Hay que evaluar riesgos. Yo estoy cansado de ir a empresas y ver que la evaluación psicosocial no es una herramienta aplicada. Inspección de Trabajo empieza a pedirlas, la Agencia Europea empieza a pedirlas, pero no lo están haciendo y para mí es importantísima. Y más hoy en día en el que tenemos un control de los riesgos ya muy potente. Las empresas están muy bien en seguridad, están bien en ergonomía, están muy bien en higiene. Fíjense lo que ha hecho el COVID. Hemos hecho un máster todos de riesgo biológico estos últimos 2 años. A ver si nos graduamos ya pronto. Pero al final la parte psicosocial no está siendo trabajada. Insisto, 1/3 de las bajas médicas van en esta línea y son muy complicadas de revertir, muy complicadas de revertir. Después hay que apostar por los líderes y aquí hablamos mucho en la mutua de bienestar emocional, de fitness emocional, de inteligencia emocional y creo que es la clave. Al final hablábamos, hemos dicho hoy empatía unas cuantas veces. La empatía no es saber lo que piensa el otro, no podemos saber lo que piensa el otro porque no hemos vivido su vida. Es simplemente comprender que puede haber opiniones diferentes, entender que se puede pensar de forma diferente e intentar tratar a las personas de una forma en la que no les hagamos daño. Eso tiene que ser la empatía. No hay que comprenderlo todo porque no vivimos su vida, pero hay que tener la suficiente inteligencia emocional para no dañar a los demás y para entender que hay puntos de vista diferentes, afortunadamente. Si todos pensáramos igual, pues no habría opciones en este mundo. Tenemos que buscar que el trabajador forme parte de la organización. Que forme parte no es que vaya a trabajar, sino que opine, que entregue sus comentarios, que demuestre sus capacidades, que aprovechar ese recurso humano. Yo muchas veces cuando vamos a una empresa y le preguntamos si tiene una máquina, si ha comprado un equipo de trabajo, rápidamente nos dicen, sí, mira qué máquina que he comprado, mira qué especificaciones tiene, sirve para esto, he comparado en el mercado, tengo el mejor proveedor. Bueno, las máquinas sabemos perfectamente qué pueden hacer.
Pero por otra parte, tenemos a personas a las que no conocemos, que no sabemos qué capacidades tienen, si están aprovechadas o desaprovechadas. Y bueno, es el recurso más importante de una empresa, esa persona que tenemos que optimizar en la medida de lo posible. Comunicación, resolución rápida de conflictos y vigilancia de la salud. Todas estas herramientas, pues al final vienen a ahondar en el riesgo psicosocial. No hay, solamente basta acceder al FSICO y vemos que todo lo que estamos hablando está ahí dentro. Y cuando somos capaces de tener una empresa en la que la información fluye, el trabajador participa, hay un equilibrio y una equidad en las exigencias, en las funciones, en las responsabilidades, pues estos conflictos se van a disminuir. En nuestra mano está actuar y en nuestra mano pues está evitar que una persona, pues ya donde trabajar es duro, por algo nos pagan porque trabajar es duro, pues además de hacer ese esfuerzo, pues sufra intencionadamente algún tipo de daño, algo que desde mi punto de vista no se puede tolerar. Y por nuestra parte, pues ya cerramos. Paso a Ricardo por si hay alguna pregunta o hacemos un pequeño debate o tienen alguna duda para continuar con la jornada. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Diego. La verdad es que ya no solo con la parte técnica que habéis explicado, ya solo con los ejemplos que vemos de día a día, la verdad que sí que nos ha quedado, yo creo, bastante claro. Además, revisando un poco el chat, veo que dudas no hay, salvo un ratón que le hemos podido dar caza, que estaba por ahí corriendo, pero le hemos podido dar caza. Veo que no hay dudas, pero yo sí que tengo una duda y sí que me gustaría preguntaros. Bueno, de mientras os hago la pregunta, lanzaremos las votaciones pues, para mejorar, ¿no? Y yo tengo una duda y es, hoy en día estamos metidos todos con el tema del teletrabajo, ¿no? Y yo quería preguntar, pues yo creo que a Iván, ¿cómo podemos detectar estos casos de acoso cuando la situación del trabajador está en teletrabajo? Complicado, ¿no? ¿Cómo podemos detectar ese tipo de acoso? Pues sí que es cierto que el teletrabajo nos ha aislado un poco. Al final estamos un poco más separados y digamos, no somos personajes tan públicos dentro de una empresa. Entonces se puede dificultar un poco. Pero también es cierto que hay muchas herramientas de comunicación. Esta es una. Aquí estamos 70 personas prácticamente en la que podemos vernos, podemos hablar y puede haber un diálogo. Lo que hay que buscar es esa adaptación. Oye, estamos pasando el teletrabajo, que creo que es una herramienta potentísima y que sin duda alguna es muy útil. Tendremos que buscar también nuevas vías de comunicación, pues llamadas telefónicas, videoconferencias, ese contacto directo. Y bueno, vuelvo a lo mismo, funciones y responsabilidades. Si yo tengo claras cuáles son mis funciones, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son mis responsabilidades, va a ser mucho más complejo que tener esa situación de desequilibrio o de presión por parte de un responsable. Teniendo claras mis funciones y sabiendo qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y bueno, establecer códigos de comunicación, de participación, exactamente lo mismo, pero adaptado pues las nuevas tecnologías que afortunadamente disfrutamos de ellas hoy en día. Y ya otra también para Diego, otra duda que me ha venido. Hablando del tema del comité, que hemos hablado del tiempo, la celeridad de hacer la investigación, pero en tiempo material en específico, ¿cuánto tiempo suele durar una investigación por parte del comité cuando hay un estudio de un acoso? Hombre, cada caso es particular, no se puede generalizar. Realmente el procedimiento, el protocolo que hay que, bueno, del cual hay que disponer en las empresas frente a este tipo de situaciones, pues ahí sí que se tiene que definir los plazos en los cuales hay que trabajar. Esa fase de investigación se va a realizar bueno, pues cuando se determine el protocolo, ¿no? Pues se va a determinar en una semana o en 5 días desde la denuncia. Y la fase de resolución, aquí ya estamos hablando de otro tema. La fase de resolución, como he dicho, es muy difícil decir que de general dura 5 días o un mes o 3 semanas. Tiene que ser rápido, pero hay que hacerlo bien. Entonces, bueno, tiene que haber unos plazos marcados en el protocolo, pero el tema de la resolución pues, puede llevar más o menos tiempo, lógicamente. ¿Vale? En cualquier caso, sería cuanto menos dure, mejor. Ese es el objetivo. Y cuanto más rápido se haga, ¿no? Cuanto más rápido se haga, mejor, pero cada caso pues, es particular. Muy bien, pues he visto ya son las 12, pues Ricardo, espera un segundo, que hay aquí una pregunta en el chat que quiero responder. Esther nos dice, ¿el mobbing puede tener su origen en el plano personal o siempre surge de la relación laboral?
Yo creo que aquí, desde los dos puntos de vista, de hecho, yo he estado en muchas situaciones en las que el acoso parte de una discusión personal. He visto casos de acoso en el que esas dos personas eran íntimos amigos, amigas o incluso pareja dentro del ámbito laboral. Luego, lógicamente, la presión psicosocial es dentro del puesto de trabajo porque es mobbing, es en el entorno laboral, pero el origen, el germen de la discusión a veces puede tener un punto de partida pues, en un ambiente personal. Y de hecho, los casos más graves que me ha tocado afrontar han sido íntimos amigos, íntimas amigas o incluso parejas, y luego se rompe esa relación y donde había gran amistad, una relación muy intensa, pues aparece una relación muy intensa en sentidos negativos. Muy bien, parece que ya no veo ninguna otra. Vale, pues nada, simplemente, pues bueno, muchas gracias Iván, muchas gracias Diego y sobre todo muchas gracias a todos los asistentes a esta webinar. Sí, disculpa Ricardo, disculpa. Hay otra preguntilla más. Nos hemos pasado 2 minutos, pero yo creo que igual esta última sí que se puede responder. Iván, igual Mira. es tú que controlas el tema del teletrabajo como una posible modalidad, igual quieres responderla. Dice, ¿puede ser el teletrabajo una forma de hacer acoso laboral? Bueno, podría ser una forma de aislamiento, podría ser. Como decíamos antes, toda mala intención. Normalmente el teletrabajo es un elemento de conciliación que es positivo, pero dependiendo del tipo de actividad, pues al final si te obligan a teletrabajar y no tienes ese contacto con los compañeros, también puede ser una forma de aislamiento, ¿por qué no? Al final todo va con la intención y lo que decíamos antes, incluso diciéndonos algo bonito, nos pueden hacer daño si realmente quieren hacernos daño. Entonces, mucho va en esa intención que pueda tener la persona en hacer o no hacer daño. Muy bien, pues no veo ninguna otra pregunta. Y bueno, pues nada, lo que decía, pues muchas gracias a los dos y Un muchas placer. gracias por supuesto, a todos los asistentes, ¿no? Y nos vemos en la siguiente y en las próximas jornadas. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, venga, hasta luego, Hasta adiós. luego. Gracias. Un saludo.